¿Quieres vender tu negocio de alquiler de trasteros o self-storage a un fondo o a una cadena? Pues bien, esta es la pregunta que le he hecho esta mañana a mi grupo de comunidad de WhatsApp. Por cierto, si todavía no estás dentro de la comunidad de WhatsApp y no has contestado a esta pregunta, para el vídeo, vete al grupo de comunidad y responde a la pregunta antes de ver este vídeo. ¿Vale? Em, Pues bien, mi nombre es Alberto Serrano y soy el dueño de la empresa Trasteros Plus, ¿vale? Una empresa de alquiler de trasteros o self-storage en el sur de España. Llevo muchos años hablando con muchos dueños de cadenas de self-storage, con empresarios que han vendido su empresa a multinacionales, empresarios que quieren vender y no pueden o no han vendido aún porque no se ha juntado precio que ellos piden con las expectativas de precio que tiene el propietario, el nuevo comprador, y directamente gente que han recibido ofertas o tienen eh, multinacionales interesadas en comprarles, pero ellos no quieren venderlo todavía. Bien porque no es su momento, pues porque, bueno, pues a lo mejor como yo, que tengo 39, casi 40 años, y no se quieren jubilar todavía. Porque claro, cuando tú vendes tu cadena o tu empresa de self-storage, una de las cosas que te exige el comprador son 2 o 3 años de exclusividad. A lo mejor puedes montar en otra zona geográfica, pero no, seguro que no, en el sitio donde la has vendido. Entonces, bueno, pues si tu idea es jubilarte y vivir la vida, o cambiar de sector, o simplemente a lo mejor es que no tienes una sucesión, pues porque tus hijos no se quieren dedicar a esto, o no tienes hijos, o lo que sea, pues puede ser una buena alternativa eh, venderle tu cadena o tus centros a una gran multinacional o a un gran fondo. Yo estoy en España, pero conozco muchas de las transacciones que se han hecho, bueno, tanto a nivel europeo como americano. En Estados Unidos sí que es cierto que es mucho más dinámico, se venden y existen brokers y se venden centros de self-storage pues todas las semanas prácticamente. Aquí en Europa y en España se, es menos líquido. ¿Vale? Cuando me refiero a menos líquido es que no hay tantísimas compradores, salvo que estés en alguna de las grandes ciudades de Europa. Pues ciudades de más de 4 o 5 millones de habitantes, el área metropolitana, ahí sí que lo hay. Londres, París, Berlín, Múnich, Madrid, Barcelona. Ahí sí que hay interesados, ¿vale? Grandes fondos interesados. Pero si estás en una ciudad mediana, una ciudad que tiene más de 100.000, más de 200.000 habitantes, pero menos de 500.000, pues ahí seguramente, a no ser que estés en un mercado muy desarrollado, pues tipo Holanda, Noruega incluso también, y algunas partes del Reino Unido, el resto no es tan líquido, ¿vale? No hay tantos compradores. Entonces, una de las cosas que deberíamos o deberías pensar es, bien, pues cómo preparo yo mi empresa para no cerrarme la ventana o la puerta de pues una posible venta a un gran, a un gran inversor, ¿no? A un gran fondo, una multinacional, a una gran cadena. ¿Vale? He dado 4 opciones. ¿Vale? La primera opción es tener 10 centros en 10 ciudades diferentes y todos mediante el modelo de leasehold o alquiler a largo plazo. La segunda opción, ¿vale? Es tener 10 centros, todos mediante leasehold, ¿vale? Leasehold es en alquiler a largo plazo, long term lease, y, pero todos en la misma provincia, misma zona geográfica. ¿Vale? O sea, puede estar en una provincia vecina siempre y cuando sea la misma zona geográfica. ¿Vale? Eso también me vale. La tercera opción es tener 5 centros, los 5 en propiedad, es decir, en lugar del leasehold, freehold, es decir, tú eres el dueño del continente y del contenido, en 5 diferentes ciudades. ¿Vale? O sea, tenemos 5 centros en 5 ciudades diferentes. Y la última opción, pues tener 5 centros en propiedad, pero los 5 en la misma provincia o misma zona geográfica. ¿Vale? Porque hago la distinción entre 5 y 10, o sea, 5 en propiedad o 10 en alquiler, pues porque seguro, te va a ser eh, más fácil tener más centros en alquiler que tener un único centro en propiedad. Pues porque te cuesta más dinero, básicamente. Es decir, típicamente, digo los números para que sepas, un centro grande de unos 4.000 metros cuadrados brutos, pues te puede costar la nave, no sé, te puede costar 2 millones de euros. ¿Vale? Y,
Si lo alquilas, pues te puede costar, no sé, 15, 20.000 euros al mes, a unos 5 euros metro cuadrado. Vale, pues es mucho más fácil crecer pagando 20.000 euros al mes de alquiler, ¿vale? Que crecer pagando 2 millones de euros, 2 millones de euros, 2 millones de euros de comprando naves. ¿Ok? Porque entre otras cosas, en el momento que ya eres capaz de llegar a una facturación en ese centro de 30 y pico mil euros, 34, 35.000 euros, ese centro que está pagando 20.000 euros de alquiler, pues ya no te pide pan. Es decir, ya tienes un flujo de caja positivo. Con lo cual, salvo la inversión inicial, que eso, bueno, hay maneras, o la pagas tú, o te prestan dinero, o la paga el propietario, hay maneras. De hecho, si os interesa, decídmelo en los comentarios y, y os explico cómo eh, puedes llegar a tener centros sin tú tener que pagar la obra. ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que eres capaz de llegar a pagar, perdón, a facturar 35.000 euros todos los meses, pues ya básicamente ese centro ya no te pide pan, ya no te pide liquidez y puedes abrir el siguiente. Sin embargo, un inmueble de 2 millones de euros o 3 millones de euros, no sé lo que vale, pero más o menos eso, unos entre 500 y 800 euros metro cuadrado, eh, no sé, pues a lo mejor tiene que pasar varios años para que estés cómodo antes de comprar el siguiente, ¿no? Luego ya también depende de, uno, lo arriesgado que seas, dos, el punto de partida en el que estabas, eh, tres, a lo mejor ese inmueble era tuyo, pues porque lo has heredado, porque estás casado con una persona rica, eh, que por cierto, esto ayuda mucho, casarse con una persona rica. Dice un amigo mío que solamente hay dos oportunidades en la vida que tenemos todos para hacernos ricos de un día para otro. Y esas son, uno, el día que naces y dos, el día que te casas. Así que bueno, pues, si te has tenido la suerte de ser una persona rica que tuviese naves o edificios comerciales en propiedad, pues entonces sí puedes crecer más rápidamente mediante el modelo de freehold o nave en propiedad. Pues bien, vamos al turrón. ¿Qué es lo que más te interesa para vender tu negocio? Pues lo que más te interesa es tener centros en propiedad y en la misma zona geográfica. Así que la respuesta correcta es la cuarta. ¿Vale? Importante. ¿Por qué? Pues porque esto es un negocio de retail y en el que existen economías de escala. ¿Vale? No es lo mismo tener 5 centros y en 5 zonas geográficas o 10 centros en 10 zonas geográficas y que tenerlos todos concentrados. Si tienes, obviamente tenerlos todos concentrados es porque tienes suficiente demanda. Si no hay suficiente demanda de inquilinos, pues entonces no. Entonces te interesa tenerlo en diferentes zonas geográficas. Pero si hay suficiente demanda, tenerlos todos concentrados en la misma zona es la opción ganadora. Por varios motivos. El primero es porque ganas, haces efecto barrera. Es decir, ahora viene un competidor nuevo a competir contigo en tu zona y tú ya eres muy líder en esa plaza. Entonces es muy difícil que esa persona te desbanque como posicionamiento en los buscadores. Puedes permitirte el lujo de hacer campañas offline. ¿Qué te digo yo? Vallas publicitarias, autobuses, flyers. Claro, divides entre 5, por lo cual no te es tan caro como cuando solamente tienes un centro que todos los gastos pagan ese centro. Puedes permitirte el lujo de tener una persona de correturos, es decir, una persona extra que te cubra las vacaciones de los 5 centros, una persona de mantenimiento extra que te haga el mantenimiento de los 5 centros. Eso no lo puedes hacer con una única ubicación. También típicamente tú vives en esa zona geográfica, por lo cual en menos de media hora, una hora de radio, te has plantado en cualquiera de los centros que tienes en caso de que haya cualquier emergencia o necesidad. Puedes, ¿qué te digo yo? Patrocinar al equipo de fútbol local. Puedes hacer un montón de ruido que como divides entre 5 centros, pues no te duele tanto. ¿Vale? Puedes arriesgar. Puedes pagar más caro el clic de Google, importantísimo. ¿Por qué? Pues porque divides entre 5, lo que te decía antes. Claro, entonces cuando te entra un competidor de fuera, él tiene ya dos opciones. O no entra porque ya estás tú consolidado, muy líder y le va a costar mucho ser líder a esa nueva empresa, o tiene que comprarte. ¿Vale? Y aquí es donde está la magia. Los grandes fondos, grandes cadenas, son muy de propiedad. ¿Vale? Si miras las 30, 40 últimas transacciones que se han hecho en Europa, ¿vale? El 80% de ellas son centros en propiedad.
Y si hay alguno en alquiler es porque de los 5 centros que te han comprado o de los 10 centros que te han comprado, tenías 2 en alquiler y los otros 3 en propiedad, ¿vale? No les interesa a esas cadenas tenerlos en alquiler tanto como en propiedad. Además, luego la valoración de un centro de self-storage que está en alquiler, pues se valora de una forma totalmente diferente. O sea, no es una renta perpetua. Es, bueno, pues estás ganando. Es por descuento de flujo de caja, básicamente. Si tú estás ganando 10.000 euros al mes en el centro A que está en alquiler, pues te lo valoran de la siguiente manera. Te lo valoran 10.000 por 12 meses al año, ¿vale? Pues ya van 120.000 euros. Y si te quedan 6 años de alquiler de contrato, pues 120.000 por 6. Te ponen una pequeña prima, pero es por 6. Sin embargo, si el centro es tuyo y tienes esos mismos números, pues son 120.000 pues por una renta perpetua, ¿vale? Obviamente hay un descuento de flujo de caja, hay una prima de riesgo, pues ¿por qué? Pues porque el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana, ¿vale? Por la inflación, por los riesgos asociados que hay, por mil cosas. Pero se valora siempre mucho más un centro en propiedad que en alquiler. Además, si estás en alquiler, el que va a comprar dice, macho, ¿cómo te voy yo a comprar este centro? Si te quedan 6 años de contrato, pues como si te fuesen a quedar 10 o 20. Sí, tú me estás diciendo que te lo van a renovar seguro, pues porque llevas ya 4 o 5 renovaciones de 5 años cada uno, de 10 años cada uno. Pero yo no conozco a tu propietario, puede cambiar de opinión. Puede venir Mercadona, puede venir un gimnasio, puede venir y levantarme el local. Entonces, ya te digo, eh, no se valora igual de caro. Y es por ello, por lo que los grandes fondos prefieren eh, comprar centros en propiedad que en alquiler, aunque tengan que pagar más, pero es mucho menos riesgo. ¿Y por qué 5? O sea, el número 5 o 10, pero en concreto 5, ¿por qué he puesto ese número y no he puesto 4 o no he puesto 3? Pues porque 5 es posiblemente el número de centros mínimo que haría que cualquier cadena que está en tu país se interese por entrar en tu zona geográfica. Es decir, hay una cadena pues que quiere comprar, quiere expandirse fuerte en Madrid y Barcelona, ¿no? Son las ciudades típicas aquí en España, ¿no? Donde se expanden todas las grandes cadenas. Pues a lo mejor ellos, de manera orgánica, nunca se plantearían entrar en Málaga, o en Valencia, o en Zaragoza, o en Vigo, o en Granada. ¿Por qué? Pues porque quieren llegar a tener 20 o 30 centros en Madrid, otros 20 o 30 en Barcelona, y una vez ya estén consolidados en esas dos metrópolis de 5 o 6 millones de habitantes cada una, del Gran Madrid y del Gran Barcelona, ahí es cuando se plantean entrar en ciudades secundarias, ¿vale? Pero estarían dispuestos a hacer una excepción si no crecen de manera orgánica. Es decir, si crecen comprando una cadena local y tienen ya una base instalada y un mínimo de tamaño. Y normalmente 5 suele ser el número por el cual se plantean abrir una nueva plaza, ¿vale? De tal manera que, bueno, si miras qué es lo que hacen los grandes de España y de Europa tal cuando entran en una nueva zona geográfica, fíjate, no sé, voy a irme fuera de España para no poner ejemplos en concretos. Me voy a Inglaterra, me voy a Holanda. Veo que abren en una nueva ciudad, en Rotterdam, en Liverpool, en Glasgow, donde sea. Glasgow no está en Inglaterra, ¿eh? Glasgow está en Escocia, Reino Unido, quería decir. En Dublín, ¿vale? Que tampoco está en Inglaterra, está en Irlanda, de hecho es la capital. Mm, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen estas grandes empresas cuando entran? Si entran de manera orgánica, te das cuenta que si entran en el año 1, el año 3 o 5 ya tienen 5 centros. Y si no entran de manera orgánica, es decir, si no entran abriendo ellos centros uno detrás de otro, entran comprando un competidor, ¿vale? Que tenga al menos potencial o 5 centros o potencial para tener 5 centros. Entonces, bueno, pues esta es la respuesta. Espero que te haya parecido interesante y eh, no debes de entrar en el negocio de self-storage con la idea puesta a vender tu centro a una gran cadena, a un Blue Space, a un SafeStore, a un Sugar, a un gran fondo. No debes. Te equivocarías si entras con esa mentalidad o con ese objetivo. Pero sí que creo que es bueno que no te cierres esa puerta. Es decir, lo primero que tienes que mirar es si es mejor negocio para ti abrir 5 centros en 5 ciudades diferentes o 5 centros en una. Yo, para mí, le he dado muchas veces vueltas a esto, creo que por comodidad como empresario
y como economía de escala me interesa tener 5 dentro de la misma ciudad. Pues lo que te he dicho antes, tengo una persona con retornos que me cubre las vacaciones, tengo uno de mantenimiento, tengo mi coordinador que está en menos de media hora en cualquier centro, estoy yo también, que estoy en menos de media o una hora en cualquier centro. Eh, pero no creo que sea mala opción, de hecho no lo descarto, en zonas cercanas a donde tú estás, aunque otra zona geográfica, una hora y media, por ejemplo, yo aquí en Málaga tengo Córdoba, o Cádiz, o Granada, o Almería, o Sevilla, una hora y media, 2 horas de radio como máximo. Abrir y poner una pica en Flandes, poner un centrito. ¿Por qué? Pues porque esto, primero, diversifico riesgo, obviamente, tiene sentido diversificar riesgo, pues porque si de repente hay algún loco que decide entrar en tu ciudad, yo en Málaga donde yo estoy, y tirar los precios, pues si tengo un centro en Granada, pues estoy protegido frente a tenerlo en Málaga. Pero se complica todo un poco. El tema de la gestión, el tema del posicionamiento, de la inversión en publicidad y demás. Y no estoy seguro de que un fondo que quiera comprar, a lo mejor mi cadena, que está en una zona geográfica, quiera comprar un centro suelto en una ciudad a 2 horas. Pues porque es complicado la gestión para ellos. Entonces posiblemente pueda vender una parte de mi cadena, pero no toda. Y si creces en alquiler, ¿vale? Si creces en alquiler, bueno, pues aquí los consejos, bueno, ya haré un vídeo hablando del alquiler, pero te digo pinceladas en las que tienes que fijarte muy bien. Primero, en la negociación con el propietario intenta tener mínimo 20-25 años de alquiler. Importantísimo. Mismos contratos de los supermercados. ¿Vale? Esto es muy fácil de decir, luego no es tan fácil de hacer, pues porque empiezas a estudiar operaciones, empiezas a estudiar trenes, y te va entrando la ansia y la impaciencia y quieres abrir ya tu nuevo centro. Pues que no te entre esa ansia o esa impaciencia y céntrate en estudiar trenes y elegir la mejor opción. Y por supuesto que uno de los principales puntos, además de cuánto te va a costar el alquiler de esa nave si se salga a los edificios, es cuántos años de duración de contrato. Porque si tienes un alquiler a largo plazo de 20, 30, 35 años, como tengo yo varios, sí que se asemeja a un contrato en propiedad. Es decir, me explico, si me quedan 35 años de contrato y viene un fondo a comprarme y estoy ganando lo que he dicho antes, 10.000 euros al mes, que son 120.000 euros al año, y me quedan 30 años de contrato, pues son 120.000 por 30 años, la valoración de mi empresa, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que tenerlo en propiedad, pero no se te penaliza tanto, ¿vale? Tener centros de 5 años de duración de contrato es muchísimo riesgo, porque aunque tú creas que el propietario dentro de 5 años te va a renovar sin problema, imagínate tú que tiene un hijo que quiere dedicarse a esto. Pum, pues ya te ha echado, se ha puesto él. O que viene un competidor y dice, oye, Pepito, ¿qué te está pagando este? ¿5.000 euros al mes por este alquiler? Te pago 6.000 en 2029 que se acaba el contrato. Y está vendido. O le igualas a 6.000 o te compra un competidor, o bueno, te compra. O se establece un competidor y tú te quedas a dos velas sin cobrar nada. Así que tema de negociaciones, de contratos de alquiler, cuando el continente no es tuyo, haré un caso parecido a este. De hecho, estoy preparando una formación, un webinar o una formación física en la que quiero hablar de cómo establecerte cuando todavía no tienes ningún centro y es tu primer centro. Pero el tema de la duración de contrato es fundamental, ¿vale? Luego, tema del tamaño del centro, también fundamental. Esto también hablaremos. ¿De qué tamaño de centro te interesa cuando todavía no tienes ningún centro? ¿Vale? Importantísimo. Si te interesa mejor varios pequeñitos o uno grande. ¿Te interesa mejor dentro de la ciudad o fuera? Si te interesa mejor deuda bancaria, avalada personalmente, o a pulmón, dinero tuyo personal, o inversión de terceros. ¿Cómo poder salvar esas inversiones? Estaros atentos, porque voy a mandar en breve un comunicado en el que hablaré de todas estas estrategias para establecerte de cero en este sector y cuáles son las mejores prácticas y lo que a mí me habría gustado saber cuando empecé hace ya más de 10 años, hace más de 12 años. ¿Vale? Habría reducido muchísimo mi riesgo y no me habría dolido tanto la cabeza. Así que bueno, esta es la pregunta, se me ha hecho un poquito largo el vídeo, espero que os haya gustado y nada, os doy las gracias por, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haberme escuchado. Por cierto, tengo una formación, ¿vale? De una semana gratuita. Dejaré por aquí el comentario en el que te regalo 4 clases. Durante una semana recibirás un vídeo en el que te enseño cómo montar
un centro desde cero, unas pinceladas para montar un centro desde cero. Dejaré por aquí abajo los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a mi canal, que me ayuda a mí mucho, la verdad. Oye, por cierto, coméntame si tienes algún tema del que quieres que te hable en futuros vídeos. Esto es muy interesante, me ayudas mucho también, ¿eh? Háblame sobre qué temas quieres que te hable en futuros vídeos y coméntame. Te mando un saludo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Chao.